En Bilbao cogimos un estudio entre unos pocos cuando tenía 20 años y bueno, había gente también que estaba en la facultad. Y bueno, pues lo típico, pues empiezas pues con la pintura, con la escultura y tal, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues mezclábamos un poco todo, ¿no? Pues era la época pues de ir aprendiendo y asimilando pues un montón de cosas, ¿no? De historias que, pues eso, que te van saliendo y empecé así, ¿no? Llegar a la conclusión de que al final eh, cada proyecto tiene una manera de expresión concreta. Entonces, pues bueno, pues al final usas las herramientas que has ido conociendo, pues poco a poco a lo largo de tu experiencia, pues las vas aplicando según las necesidades de lo que quieres contar, ¿no? Y luego al final se acaba interrelacionando todo, la verdad. La primera escultura pública que hice era una videoescultura, se llamaba La mirada del viento, que estaba en Agurain. Tenía una cámara de vídeo, ¿no? Entonces tú abajo podías ver lo que iba moviendo el viento y luego, pues bueno, al final fui interviniendo con otras esculturas también que tenían que ver pues, con la idea minimalista y con espacios también arquitectónicos, ¿no? Pues hice una que se llamaba en Amurrio, que se llamaba Conversaciones entre Oteiza y Richard Serra, y era también un espacio, una microarquitectura, ¿no? Era un microespacio dentro de, pues eso, de un entorno urbano, ¿no? Pasajeros fue un modo de demostrar que técnicamente era posible imaginar que, bueno, que racionalmente, empíricamente, podría existir un proceso para fotografiar a todas las personas del mundo en un solo fotograma. Entonces, bueno, yo partí pues, con una cámara, con una Olympus Pen, que es la mitad del formato de 35 milímetros, hace de un carrete de 36 fotos, hace 72 frames de formato cine. Llegué a hacer 1507 retratos. Entonces, en cada carrete de fotografía, de película negativa, me salían 72 fotogramas con 72 retratos. Entonces, lo que fui haciendo fue, físicamente, en una montadora de cine, fui montando los carretes de película negativa. Entonces, luego lo que hice fue una copia, un positivado, y luego lo metí en un proyector de cine. Entonces, luego lo que me dediqué en una sala de cine a volver a fotografiar a esas personas a distintas velocidades. De tal manera que cuando puse la cámara en B y conseguí un fotograma donde estaban retratadas física y psicológicamente las 1507 personas. Le da mucha importancia al lenguaje. Pero la idea, de alguna manera, radica en la imposibilidad de expresarte plenamente, es decir, pues, en cualquier tipo de disciplina o en la vida cotidiana, ¿no? Se mezcla ahí también cierto temor, es decir, cierto retrotraimiento. Desarrollé una serie que se llamaba Pinturas codificadas, que eran, pues bueno, reproducían pues, un sentido así como de bandas horizontales que asemejaban a una persiana que cerraba un poco la imposibilidad de representación pictórica y tal, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, en vez de representar, era ocultar, ¿no? Esta idea me parece muy sugerente porque ante una imposibilidad, en el caso de la pintura lo que se intentaba es demostrar heurísticamente, ya que objetualmente y empírica y racionalmente no se puede generar un objeto que renuncie a su propia representación, como en el problema pictórico, ¿no? Pero sí que puedes imaginar que existe un objeto, que podría existir un objeto que renunciese a la pretensión de representar o de contar, ¿no? Amboto es un proyecto que tiene que ver, pues bueno, con mi afición a la montaña, que siempre ha ido en paralelo, pero también mezclándose con, pues eso, con mi trabajo creativo, porque al final yo no los, vamos, es difícil de separar lo que es tu trabajo, tus preocupaciones, tus procesos de investigación creativa y tal,
pues al final se mezclan con la vida real. Entonces, bueno, pues yo desde siempre he ido al monte. Y entonces, bueno, en principio el proyecto pues ha durado 5 años. Es un proyecto que habla sobre una montaña, pero que al final es un arquetipo, es la representación de un arquetipo, de la montaña como un elemento que une el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea que no es nueva, que es la repetición del paisaje, no es escoger un entorno y reproducirlo, pues eso, en distintas condiciones de luz, distintos cambios pues, de estaciones del año y tal, ¿no? El proyecto se compone primero en las pinturas del mundo flotante, en el ukiyo-e, pues eso, las pinturas que hacían los japoneses empezaron a dar importancia como protagonista fundamental a la naturaleza, porque hasta entonces la naturaleza solamente funcionaba como fondo. Ese proceso de repetición inspiró a los procesos de repetición que retomaron los impresionistas de la cultura japonesa y que repetían las escenas en distintas condiciones de luz, ¿no? Pues Monet es uno de los principales exponentes y luego Cézanne, ¿no? Pues con la montaña Saint-Victor. Entonces, esa es un poco la idea general, ¿no? Y luego hay otras series, pues que se fueron generando a través de la experiencia, pues del trabajo de campo. Pues me encontré con una intervención, con una reapropiación a través de 2 accidentes naturales, 2 cuevas, que están una en el Amboto y otra en el Udalach, de generar una relectura de una obra muy famosa de Richard Long, que es una línea hecha al caminar, ¿no? Una reflexión sobre la idea del poder de la transformación de la naturaleza, ¿no? Mientras que Richard Long habla de un proceso físico donde la figura humana se traslada a través del paisaje y lo modifica, esta obra habla del momento antes, es decir, cuando tú estás viendo el otro punto de la línea del paisaje, cuando estás viendo el paisaje, el horizonte, y deseas ir a ese otro sitio, es cuando empiezas a transformar el paisaje, ¿no? Pues otra serie sobre los árboles, que es una serie que se llama Frozen Trees, que también estaba ahí vertebrada como unos árboles que viven en el parque alrededor del Amboto y que están fotografiados en condiciones extremas. Son árboles que tienen su código, puedes verlos en Google Earth, puedes hacer un seguimiento. Bueno, hay árboles que están secos, o sea, también puedes ver el proceso de regeneración, de cómo se convierte el árbol otra vez en tierra. El proyecto Amboto, su visualización, precisamente es el libro, para que se visualice en ese formato. Es decir, no funcionaría en un formato expositivo porque hay imágenes que funcionan de manera que son meramente narrativas, porque llevan un orden, una estructura que de alguna manera, pues en la paginación, en la forma en el diseño del libro, es un diseño pues especial, tiene 21 por 42 centímetros, apaisado, y entonces es al final la propia experiencia del objeto, de pasar las páginas, del orden, es la manera de sentir y de ver el proyecto.